El programa del día de hoy va a estar dedicado íntegramente a Armenia y está con nosotros Aram Mouratian. Él es director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Para terminar de sumergirnos de lleno en el tema, Aram, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación. Aram, un gusto. Gracias a vos por venir acá a estar con nosotros. Recién chusmeaba la misión del Consejo Nacional Armenio y una de las cuestiones era promover y difundir la cuestión armenia. En este programa llevamos media hora de programa, pero dio mucha vuelta a la cuestión del genocidio. Contanos un poco de por qué esa necesidad de promover ese origen. Contanos un poco de esa identidad armenia. Bien, me voy a tomar un pequeño momento para hablar de procesos similares que conocemos porque el contraste puede ayudar mucho a clarificar. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina el proceso de la dictadura del 76 como un proceso genocida con una particularidad muy importante que nos distingue ante el resto del mundo, que es el juicio de las juntas y la condena de la justicia civil sobre militares por crímenes de lesa humanidad y genocidio, ¿sí? Ese es un ejemplo. Tenemos otro muy concreto que es el de la Shoah, con los juicios de Nuremberg, otro genocidio perpetrado, pero con su proceso de justicia y de reconocimiento y reparación. El genocidio armenio, si bien es anterior a estos dos procesos, no tuvo ese proceso, no tuvo sus juicios de Nuremberg, no tuvo su juicio de las juntas. Es un crimen impune y además es un crimen que continúa, porque uno dentro del proceso genocida lo que tiene es la planificación, la ejecución y la negación, que es el último estadio de los procesos genocidas en general y que en este caso se sostiene. ¿Por qué se sostiene? Porque es una política de Estado ¿de quién? Del perpetrador del genocidio armenio, que es el Estado, la República de Turquía, el Estado turco. Nosotros lo que hacemos desde el Consejo Nacional Armenio en Argentina, en Montevideo, en Estados Unidos, en París, Bruselas, en distintos lugares del mundo donde tenemos nuestras oficinas y donde llevamos adelante nuestro trabajo, es velar en primer lugar por la causa armenia y también por todas las cuestiones vinculadas a derechos humanos. Es fundamental tener muy claro que los procesos genocidas tienen una matriz muy similar y no son procesos aislados ni cometidos por, habrán escuchado el término en La banalidad del mal de Hannah Arendt, pero bueno, no quiero extenderme mucho por ahí. Son procesos que tienen componentes en común. Muchas veces en la historia uno puede ver los mismos patrones que se repiten y los discursos de odio, las estigmatizaciones, la inequidad en términos de derechos y de acceso a diferentes derechos en general, reconocimientos respecto del Estado, ciertos sectores utilizados como chivo expiatorio para los males nacionales. No siempre terminan en un genocidio, pero es una práctica muy habitual en nuestro país, incluso hoy en el año 2024. Volviendo un poco al anterior, lo central en nuestro trabajo es bregar por el reconocimiento del genocidio armenio, y acá tenemos otra particularidad más, que es el pedido de justicia y de reconocimiento tiene que ver con, primero, la justicia en sí misma y después evitar que se repita. Como todo genocidio que permanece impune, no solo no tuvimos la justicia, sino que se repitió. Le comentaba recién a sus compañeras, eligieron un día muy oportuno para la columna. Hoy se cumple un año de que tuvimos un nuevo episodio genocida en Armenia, en este caso en Nagorno-Karabaj. No estoy hablando de la República de Armenia, sino Nagorno-Karabaj. Después vamos ahí a desarmar eso un poco si quieren. Donde en el lapso de 4 años 150.000 armenios fueron expulsados de su territorio, con más de 5.000 muertos después de ser sometidos a todas las vejaciones que se puedan imaginar. Torturas, crímenes de guerra, delitos ambientales incluso, si quieren, con la destrucción de bosques, privándolos de agua, acceso a medicamentos, y después de un bloqueo que duró 10 meses aproximadamente, una operación militar que los obligó a abandonar sus tierras, de donde vivieron durante más de 4.000 años. No es poca cosa. Todo esto frente al silencio y a la complicidad, lamentablemente, de la comunidad internacional. Ahora en un ratito volvemos a este tema puntual que cumple un año ahora, pero pienso en esta necesidad de, y lo emparento con el caso, vos hablabas recién del caso argentino de la dictadura, con esta necesidad de memoria, de seguir recordando el tema, y en el caso también de la comunidad armenia, de la búsqueda de justicia. Ustedes como consejo
tienen esta función a nivel institucional, pero también tienen la complejidad a nivel más en el llano, digamos, con otras organizaciones, con otros ciudadanos, con otro... ¿Cómo es ese laburo o ese trabajo de ir empatizando con diferentes instancias en esta lucha que es tan propia, digamos? No es complejo ni desde lo ideológico, sí, ni desde lo que tiene que ver con la reivindicación de derechos, ni desde los valores, digo. Nosotros en Argentina tenemos algo maravilloso, que yo entiendo que es algo que es una virtud, que es sociedades profundamente integradas. No significa que no tengamos racismo, no tengamos discriminación, no tengamos un montón de cosas. Pero en términos étnicos, al menos, salvo cuestiones muy puntuales, hoy quizás estamos en el peor momento de nuestra historia, pero generalmente los grados de tolerancia son altos. Sí. Generalmente y dependiendo ciertos grupos. Nosotros tenemos una sociedad muy integrada y los derechos humanos no son para grupos específicos, son universales y corresponde defenderlos en cualquier lugar del mundo, independientemente de quién sea el vulnerado. No puede haber, es imposible concebir un mundo donde la justicia y el derecho internacional o el respeto por los derechos humanos sea un baluarte, un estandarte, si no son universales, si no son para todos. Entonces, desde el lado de poder empatizar es evidente, no hay conflicto en ningún punto, ¿sí? Eso es lo... No, porque digo, es cierto que, no sé, es esto que hablamos hace un rato, en la Argentina hay una presencia de la comunidad armenia muy grande y hay una convivencia con la comunidad armenia muy grande. Digo, decíamos recién, no sé, Palermo es un punto re turístico acá en la ciudad de Buenos Aires y uno transita constantemente Armenia. Recién hablábamos del restaurante que es armenio y que es como muy popular. Digo, hay como una integración desde lo cultural, desde lo gastronómico, muy grande, pero viste que uno a veces no llega como a esta instancia de instalar la lucha o de hacer conocer la lucha que hay detrás de esta identidad que excede el plato rico de comida o la calle conocida en Palermo. Sí, corresponde ahí fundamental hacer una distinción. Argentina está a la vanguardia absoluta en términos de reconocimientos del genocidio armenio. Sí, es uno de los pocos países. Es el único que lo tiene reconocido en sus 3 poderes por 2 presidentes. La ley 26.199 del año 2006, sancionada, fue diciembre 2006, promulgada en enero 2007, y un fallo del juez Ollarvide en una causa particular de la familia Jair Abedian, utilizando el principio de jurisdicción universal, que es el mismo que utilizaron para juzgar a Pinochet y los delitos de la dictadura en España, por ejemplo, por el juez... se me fue el nombre, siempre me pasa lo mismo. Ya va a venir. Ya va a volver. Baltasar Garzón, perdón. En ese sentido te quería hacer alguna pregunta que creo pertinente. ¿Vos creés que está un poco invisibilizado el genocidio armenio? Quizás a nivel mundial, vos decís que bueno, Argentina justamente está en la vanguardia, pero quizás está un poco invisibilizado, se sabe poco. ¿Cómo ves esa perspectiva? Se sabe poco, son ya 33 países que lo reconocen. Todos esos reconocimientos están profundamente vinculados con las demandas y los pedidos de las comunidades armenias en cada uno de esos países, que es importante decirlo, salvo contadas excepciones, están profundamente integradas en todos lados. No hay problemas mayores. Medio Oriente quizás es un caso aparte, pero no por los estados en sí mismos, sino por los conflictos que se vienen dando desde Jerusalén, Siria con la guerra civil hace algunos años, Irak cuando fue la invasión norteamericana en 2003. Digo, más allá de situaciones particulares en regiones conflictivas, en todos lados están bastante asimilados. Sí, es importante decirlo acá, hay un Estado que combate esos reconocimientos activamente, muy activamente, destina millones de dólares al año a combatir no solo el reconocimiento del genocidio armenio, sino su política genocida actual. Estamos hablando ahora, 2024, les decía recién, hace un año, Turquía y Azerbaiyán, nombro a Azerbaiyán, que es con quien Armenia tuvo el conflicto en primera instancia, no Armenia, Nagorno-Karabaj, porque el conflicto, uno de los errores es plantear el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Eso es falso. ¿Por qué se plantea así?
por presiones del gobierno de Azerbaiyán, porque de esa forma, en el derecho internacional, a Nagorno-Karabaj deja de asistirle la razón en términos de el fundamento legal para declarar su independencia y todo ese proceso. Pero acá lo central es eso, es un genocidio invisibilizado y negado, porque hay estados que todavía sostienen como política, parte de su política exterior, e interior incluso, porque la represión continúa ahí también, en los pocos armenios que quedan en Turquía. En Azerbaiyán ya no quedaron armenios hace mucho, desde el 92 más o menos. Hace muy difícil avanzar en este tipo de cuestiones. Contanos un poco este conflicto bien en detalle, digo, para el que escucha y no sabe. No, por favor. No sé si es digno del café, pero lo hacemos con mucho amor. Estamos hablando con Aram Mouratian, así puede darle por lo menos un sorbo al café. O al vaso de agua, que es el director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Aram, en ese sentido, digo, contanos un poco de este conflicto que está cumpliendo un año, para quienes estamos muy lejos de ese conflicto y de la realidad que se vive en esa zona. Bien, hay que ir bastantes años para atrás, pero como tenemos poco tiempo, lo veo en sus caras, vamos a tratar de reducirlo, así tenemos un rato, vos dale, no les robo mucho. Voy a tratar de hacerlo lo más... El programa es para conocerse, entonces tenemos tiempo para ello. Vamos a tratar de ser lo más expeditivo posible, espero que salga bien y quede claro, si no, hacen las preguntas que haga falta, sin ningún problema. Por dar un punto de inicio, esto, insisto, se puede remontar a mucho más atrás. Armenia y Azerbaiyán formaron parte desde 1921 de la Unión Soviética, ¿sí? Bien. Armenia y Azerbaiyán se consolidaron como estados modernos, como los estados modernos que conocemos hoy, aproximadamente en 1918, Bien. después de la retirada del Imperio Ruso por la Revolución Bolchevique en 1917. Se crean en el Cáucaso 3 repúblicas: la República de Georgia, la República de Armenia y la República de Azerbaiyán. Con algunas particularidades. De las tres, Azerbaiyán es una que no consigue en la Sociedad de las Naciones, antecedente de Naciones Unidas, el reconocimiento internacional, pero es un detalle para un programa más largo. Para otro. Lo que hoy es Armenia y Azerbaiyán entran a formar parte de la Unión Soviética, ¿sí? Hay disputas respecto a las regiones. Si ustedes ven el mapa, van a ver que al igual que probablemente lo hayan visto, por ejemplo, en Israel con Cisjordania y Gaza, hay una franja de territorio separada de Azerbaiyán, que es Najicheván. El sur de Armenia, Nagorno-Karabaj, Syunik, que es la región del sur que hoy pertenece a Armenia todavía, y Najicheván, estaban bajo control armenio. Por distintos mecanismos fueron puestos, una vez dentro de la Unión Soviética, bajo administración, y es importante este término, bajo administración de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Es decir, no un Estado independiente y soberano, sino una unidad administrativa dentro de la URSS. De 1920 en adelante, Najicheván fue vaciada de armenios por las autoridades del gobierno soviético azerí. Y en Nagorno-Karabaj ocurrió algo particular. Nagorno-Karabaj es una región muy montañosa donde se pudieron refugiar con mayor éxito los armenios. Se crea un oblast autónomo. Habrán oído hablar mucho de oblast a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lugansk es una unidad administrativa que, al igual que Najicheván, con una ligera diferencia, fue puesta también bajo administración de Azerbaiyán. De esta forma queda lo que hoy es el sur de Armenia dentro de la República Socialista Soviética de Armenia, y estas otras dos regiones bajo la administración de la República Soviética de Azerbaiyán. Najicheván es vaciada de armenios hago un piquitín de historia. Durante el genocidio hubo varias masacres. Después de la firma del armisticio de Mudros, que es la rendición del Imperio Otomano, empieza el proceso de la creación de la Turquía moderna. La aparición de Mustafa Kemal Atatürk, que es la figura que completa el proceso genocida. Lo podemos equiparar en Argentina a la figura de Julio Argentino Roca, es el que termina de darle forma a los límites de la Turquía que conocemos hoy. Y en un combate, combate primero y acuerdo después con la Unión Soviética, termina pidiendo a través del Tratado de Moscú que Najicheván quede bajo la órbita de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, ¿sí?
Entonces tenemos una región completamente vaciada de armenios, el sur de Armenia, que permaneció bajo administración armenia, y Nagorno-Karabaj con un estatus particular dentro de esta unidad administrativa dentro de la URSS. Durante 70 años, 68, que es lo que más o menos dura la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj, Artsaj, claro, es el mismo nombre para el mismo lugar. Artsaj es el nombre en armenio, como decir Deutschland. Bien. Para los alemanes. Los alemanes no dicen que Alemania es Alemania, sino Deutschland. Sí, sí. O Malvinas, Falk, Eisen. Sí. Muy parecido, sí. Ya vamos a ir ahí. Hay una conexión muy interesante con lo que hace la diplomacia azerí, particularmente en Argentina. Durante muchos años, Nagorno-Karabaj, el Oblast autónomo de Nagorno-Karabaj, con el objeto de, un detalle importante, ahí convivían con relativa calma las dos comunidades, una mayoría armenia, una amplia mayoría armenia y una minoría azerí. El intento del gobierno de Azerbaiyán permanentemente es expulsar a esas, estamos hablando de gobiernos soviéticos, no de un gobierno autónomo, un estado soberano. Es muy importante esta distinción. Como responsables de esa unidad administrativa, intentan por todos los medios reducir la cantidad de armenios, expulsarlos. Es una región que no se puede desarrollar bien, que tiene muchos conflictos interétnicos y económicos sobre todo. Uh-huh. Y comienza en el 88-87, comienza a escalar la tensión en gran medida por que empieza a resquebrajarse la Unión Soviética. Si uno iba... La URSS cae en el 89, el muro de Berlín cae en el 89, la URSS se termina de desarmar en el 91. Si uno iba a Armenia o a Azerbaiyán en el 87, iba a ver a dos estados de manera prácticamente autónoma. En un momento en el que todavía la caída de la URSS era algo inimaginable, uno podía ver a dos estados prácticamente llevando una guerra híbrida entre ellos. Un factor fundamental esto en el resultado de la primera guerra de Nagorno-Karabaj, que fue entre el 88 y el 94. Bien. Perdón, 89 y 94. Hasta el 92, una guerra más híbrida, del 92 al 94, una guerra total entre dos estados ya independientes. La URSS tenía una particularidad. En su constitución, el artículo 3, dice que las repúblicas autónomas, los oblasts, y una unidad administrativa más que ahora no recuerdo, pueden declarar su independencia de la Unión Soviética. ¿Cuál era el chiste? Nunca se especificó el mecanismo para independizarse de la Unión Soviética. Claro. ¿Sí? De esa manera no había forma de llevarlo adelante. De salir. Esto es en términos de derecho, derecho sin interno. Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza el conflicto a partir de un referéndum que se hace en el Oblast de Nagorno-Karabaj pidiendo la anexión armenia a la República Socialista Soviética de Armenia como unidad administrativa. La respuesta a ese referéndum, que gana por amplísima mayoría por el sí, por la unificación con Armenia, la respuesta es una serie de pogromos, no sé si conocen el término. La semana, tenemos un ejemplo acá, la semana trágica, con los ricos entrando en los negocios de once y asesinando personas de la comunidad judía, pero son acciones violentas por organizaciones paraestatales con apoyo del Estado, apoyo y complicidad del Estado contra algún grupo étnico, político, religioso. En este caso se dan en 3 ciudades muy importantes: la capital de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, Bakú, que era una ciudad multiétnica en ese momento. La ciudad de Ganja, que es una ciudad muy antigua del siglo VI más o menos, donde también había una importante comunidad armenia, y la ciudad de Sungay. Porque estas 3 ciudades eran ciudades que por la extracción de petróleo tenían mucho trabajo y donde vivían muchos armenios. En estos pogromos mueren aproximadamente 200 personas, hay ejecuciones en las plazas, en las calles, violaciones, mueren niños, mujeres, ancianos, sin ningún tipo de distinción. Y interviene Moscú y pone el Oblast de Nagorno-Karabaj bajo su administración, ¿sí? Después de este referéndum. La respuesta de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán y ese incipiente gobierno a
el referéndum fueron los pogromos. Y la respuesta de los armenios de Nagorno-Karabaj a los pogromos fue la creación en un principio del ejército de autodefensa para preservar su vida y la celebración después de un referéndum declarando su independencia conforme a la legislación soviética. ¿Por qué? La Constitución no establecía mecanismos, pero el 4 de abril de 1991 se aprueba una ley que establece los mecanismos que son estos referéndums que permiten la independencia. Después de 4 años de guerra, con la independencia declarada, se firma un cese al fuego entre Rusia, Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj, el gobierno de la República de Nagorno-Karabaj y Armenia. Y se crea el grupo OSCE, el grupo Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, que es el que va a mediar en busca de una resolución pacífica del conflicto. Bien. Basándose en 3 principios: del no uso de la fuerza, es decir, nadie le va a disparar a nadie, ni va a bombardear a nadie; el principio de autodeterminación de los pueblos, que es el principio con el que todas las naciones nos independizamos, incluida la nuestra, no existía en ese momento en el derecho internacional; y el principio de integridad territorial. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Hasta ahí estamos. Seguimos, perdón. Este grupo trabaja durante 26 años, sin casi ninguna interrupción. No tenemos una patita. Salvo en el 2016, que hay una pequeña guerra de 4 días, que no tiene resultados, o sea, un intento de Azerbaiyán de reiniciar las hostilidades, ocupar el territorio. Pero pasa, hay algunas modificaciones en la frontera, pero no pasa mayores. En el año 2020, plena pandemia, hay que ponerse un poco en contexto, pandemia, un poco de el mundo con la mirada en otro lado, de la misma manera que en el genocidio de 1915, cuando con la Primera Guerra Mundial encontraron la pantalla perfecta. Azerbaiyán lanza una nueva ofensiva, en este caso ocupando 3/4 partes de lo que es Nagorno-Karabaj y expulsando a los primeros 30-40.000 armenios, ¿sí? Queda un territorio, el alto al fuego en 2020 es mediado por Rusia, que mete fuerzas de paz, que durante 2 años, 2 años y medio, con muchas dificultades y, un detalle importante, sin un mandato internacional del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que les daba la legitimidad y sin un mandato claro respecto a qué podían y qué no podían hacer como fuerza de paz, hasta el 19 de septiembre del año 2023, donde Azerbaiyán, después de bloquear durante 9 meses a los armenios de Nagorno-Karabaj, es importante recordar, Nagorno-Karabaj es un enclave, es decir, está completamente rodeado, la unidad administrativa estaba completamente rodeada por territorio de Azerbaiyán. Es después de un bloqueo de 10 meses, entra y termina de expulsar a todos los armenios. ¿Por qué digo que es importante no solo los mecanismos que utilizaron los armenios para independizarse, sino también lo que hoy reclamamos? Nosotros, como el Consejo Nacional Armenio y todas las comunidades, no pedimos que se apoye ni a Armenia ni a Nagorno-Karabaj en términos de apoyo político, militar. Pedimos el respeto por el derecho internacional. ¿Por qué? Porque el derecho internacional los asiste. La independencia de Nagorno-Karabaj se declaró conforme a derecho, funcionó de acuerdo al estatuto a la Convención de Montevideo de 1933 como un estado independiente. Lo que no tuvo Nagorno-Karabaj fue un reconocimiento internacional, es decir, que otros estados lo reconozcan. No es condición necesaria el reconocimiento de otros en términos legales para existir como estado, tener esa legitimidad, pero sí es necesario para cierto tipo de intervenciones y cierto tipo de palanca a la hora de negociar el estatus, que era la cuestión central. Hoy Azerbaiyán no solo expulsó a los armenios, sino que está destruyendo patrimonio histórico-cultural, está destruyendo los hogares de esos armenios para asegurarse de que no puedan retornar, y está además ocupando 200 kilómetros cuadrados de territorio soberano de Armenia, reconocido internacionalmente, y amenazando con una nueva guerra. En noviembre va a ser la COP29, que es la conferencia de cambio climático más importante del mundo, auspiciada por Naciones Unidas, organizada por Naciones Unidas. Armenia levantó el veto para esa convención, para que Azerbaiyán fuera anfitrión de esa convención, por intercambiando prisioneros de guerra que deberían haber sido liberados por la Convención de Ginebra cuando terminó el conflicto, a cambio de la liberación de 25 o 30 rehenes, creo que eran. Todavía hay 23
presos en Azerbaiyán, sometidos a torturas, juicios completamente injustos, en las peores condiciones posibles, alejados de su familia y sin ningún tipo de garantía jurídicas. Además los someten a juicios absurdos, acusándolos de crímenes de guerra, a personas que ni siquiera ni participaron, ni estuvieron ahí. Nada, es bastante grotesco, pero Azerbaiyán lo que intenta hacer hoy es legitimar la ocupación utilizando la COP. Hace poquito Colapinto corrió en Bakú, el fin de semana, a metros de donde están las cárceles con los prisioneros armenios. Azerbaiyán invierte mucho dinero en lavar su imagen frente al mundo y encontró el tiempo y el momento indicado, teniendo en cuenta el contexto internacional. Se volvió un socio fundamental para Rusia en el medio de la guerra de Ucrania, provee gas ruso a los europeos sin tener que pagar el costo político. Tiene un aliado fundamental que es Turquía. Turquía es en términos militares el segundo ejército de la OTAN detrás de Estados Unidos. Es un actor muy relevante. Pero nada, celebro que hayan elegido la fecha porque era muy importante poder contar esto. Así que nuevamente muchas gracias. Perdón la extensión. No, por favor, un placer. La verdad que nos quedamos atentamente todos aprendiendo, porque la verdad que es un conflicto que en realidad justamente no se conoce, por esto que contás vos también, pero bueno, también está bueno obviamente difundirlo. Sí, obvio. Un detalle más que es importante también señalarlo. Argentina el año pasado denunció en todos los foros internacionales, la Cancillería denunció el bloqueo en febrero, y el presidente en la cumbre del G20, en reuniones de ministros de defensa y en la Asamblea de Naciones Unidas denunció este hecho. O sea, digo, para sumarle un poroto más a la política exterior argentina, que en este caso ha sido... El nuevo gobierno es un misterio, todavía no sé cuál será su posicionamiento respecto a eso. No, pero igual se celebra que nuestro país por lo menos... Nuestro país históricamente, y la región también ha tenido históricamente mucho... ha sido muy proactiva en defender la causa armenia, que la causa armenia es una de muchas más. Nosotros hablamos de la causa armenia, porque si no hablamos nosotros no habla nadie, pero este es un problema global. Lo que nos pasa a nosotros le pasa a decenas de pueblos sistemáticamente y en el año 2024. Por eso es importante poder darle voz a esas víctimas, a esos pueblos y estar atentos a lo que pasa en nuestro país también. Aram, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Para nosotros fue súper enriquecedor. Y nada, y el objetivo, uno se siente como muy impotente ante estas cuestiones, pero creo que visibilizarlos, dar espacio, charlarlo y conocer a la comunidad más allá de esto, del plato rico de la calle en Palermo, es un granito de arena para esto. Muchas gracias a ustedes y por favor, a disposición cuando necesiten. Pasaba Aram Mouratian, director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica.